Bueno, vamos a comenzar. Quisiera comenzar diciendo que la razón por la que nos reunimos, Mago, milagro que vienes. Tú sí tienes como 3 meses que yo no te veía. Oh, ya sé de dónde salió el comentario. Ya sé de dónde salió el comentario. ¿Cómo todo se aprende en casa, verdad? Algo. ¿Cómo las relaciones de las cosas llegan a afectarnos para bien o para mal, dependiendo de lo que se diga, ¿no? ¿Ya vieron de dónde salió el comentario? No fue de él, fue de lo que escuchó que dijeron en casa. No fue de Iván, sino fue de lo que oyó en casa que dijeron, ¿y por qué no ha venido? Tiene como 3 meses. Y en la primera oportunidad que le dieron un micrófono a Iván, un micrófono, dijo, tiene como 3 meses que no viene. Ahora sé que no fueron sus palabras, fueron las de ella. No, estás equivocada, tiene 1 mes que no vengo, pero tú tienes más de no ver que no te veo. Bueno, déjenme, después de inclusive de eso se trata la porción de este día, cómo a veces cosas que aprendemos, como sucesos de la vida forman nuestra personalidad y nuestro carácter, y cómo esos sucesos no necesariamente tendrían que formar nuestra vida ni nuestro carácter, porque a veces esos sucesos fueron experiencias amargas, experiencias que no nos trajeron una buena educación, no nos trajeron una buena enseñanza, sino todo lo contrario, fueron difíciles, dolorosas, duras, y que esa situación que nos aconteció, que produjo en nosotros ciertas actitudes, empiezan a formar ciertas habilidades o ciertas prácticas que forman nuestro carácter. Lamentablemente, las cosas negativas son las que más forman nuestro carácter. Lamentablemente, las experiencias dolorosas y todas esas situaciones hace que una persona empiece a tener cierta respuesta a los estímulos que recibe del otro lado. Dicho de otra forma, el burro no era arisco, lo hicieron los palos. Es decir, hay cosas, Shalom Ruth, qué bueno que te estás conectando, hay ciertas cosas que nos están, que, que, han, que hemos vivido y que nos han formateado, pero nos han formateado de una forma que no es la que debería de formatearnos, la correcta, porque indiscutiblemente, invariablemente, las experiencias difíciles que deberían de ser la experiencia para no volverlas a afrontar, chocamos con ellas de nuevo. Somos los únicos seres vivientes en la tierra que tropezamos con la misma piedra, no una vez, 2, 3, 4, a veces toda la vida hasta que partimos de este mundo. Inclusive a veces la razón por la que partimos de este mundo fue porque volvimos a tropezar una y otra vez. Entonces me pregunto, ¿de qué sirvió la experiencia? ¿De qué sirvió todo? Porque ese es exactamente lo que no debemos de hacer. Las experiencias no deben de formar nuestro carácter, nuestra personalidad. ¿Qué debe de formar nuestro carácter? La palabra de Dios. No hay de otra. El avisado ve venir el mal y se aparta de él, dice el proverbio. Pero ¿cómo es una persona avisada? ¿Cómo es una persona con discernimiento? ¿Cómo es una persona que mira que el mal está enfrente de él y en lugar de esquivarlo, se enfrenta a él? Cree que tiene la capacidad, cree que tiene la fortaleza, cree que tiene el conocimiento, pero tropieza con la misma piedra una y otra vez. Por eso miramos en el cristianismo, ustedes, que cada vez que en la vida se preguntan cuando no encuentran a alguien de nuevo en un lugar así como este, en una congregación, ¿y dónde está fulanita de tal? Fulanito de tal, y la palabra es, ya cayó, volvió a su vida de antes. ¿Por qué cayó? ¿Por qué volvió a la vida de antes? ¿Por qué dejó de practicar o de empezar a creer y practicar la nueva ruta que se dispuso en algún momento de su vida? Definitivamente que las experiencias no deberían de formatear nuestro carácter. Debería de ser el conocimiento de la palabra de Dios. Por falta de conocimiento de la palabra de Dios, el pueblo perece, dice la Escritura.
mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así que el conocimiento es vital, fundamental, para que tú y yo podamos hacer lo que nos corresponde hacer. Ahora, creo que el sentido, yo creo que lo que importa mucho de este tema, y me voy a meter en la parashá de Lech Lejá, ni siquiera voy a hablar la parashá Vayera, voy a hablar de esa parashá que es muy interesante. Me gustaría hablar más la de Noah, me fascina la parashá de Noah, cómo el juicio de Dios desapareció a todo ser viviente y solo dejó unas cuantas familias, y cómo todo eso tiene tantas aplicaciones hoy en día. Pero no voy a hablar de eso, me gustaría hablar más del Lech Lejá. Existen 4 formas, 4 tipos, si pudiéramos llamarlo así, 4 tipos, ¿cómo digo? Para interpretar, las 4 maneras de interpretar la palabra de Dios que nos, pongo como base. Para empezar, la palabra de Dios contiene la sabiduría de Dios. Así que no hay sabiduría humana que pueda entender en el plano natural toda la sabiduría de Dios. Es imposible. Y el problema es que queremos entender la sabiduría de Dios, su palabra, de una manera humana. Es imposible. No se puede. No podemos nosotros ni siquiera atrevernos a decir que podemos entender la sabiduría divina. La palabra de Dios es un conjunto de letras sagradas que unidas producen algo. La palabra de Dios, las letras sagradas tienen un poder creativo. Dice el Zohar HaKadosh, un libro sagrado del judaísmo, que cuando Dios decidió crear o hacer la creación, lo primero que tuvo que hacer fue crear una lengua para poderse comunicar con su creación. Eso es lo primero que Dios hizo, crear una lengua. Y miren, para dolor tuyo y mío, no escogió el español para dejarnos su voluntad. Escogió una lengua sagrada, el hebreo. Escogió la lengua que es un conjunto de 22 letras que tienen un poder, cada letra, y unidas conjugan un poder creativo. Entonces, imagínense, la palabra de Dios tiene tanta sabiduría que nosotros al querer entenderla solamente porque ya no la tradujeron en español, ya pudiéramos tener el conocimiento que necesitamos y que con ese conocimiento enfrentar la vida. Yo creo que por la ausencia de la sabiduría y conocimiento más profundo de ese poder creativo de la palabra de Dios, es que estamos enfrentándonos constantemente a situaciones y adversidades en la vida. No sé si estoy hablando un lenguaje que puedo transmitir lo que quiero decir. Pero si ven que estoy hablando diferente, es porque quiero enseñarlos a que oigan la palabra de Dios desde otra óptica. No solamente vayan y vean el sentido de la palabra de Dios, por ejemplo, en el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es ese sentido? Literalmente, ese sentido se llama Peshah. Anótenlo si quieren. Peshah. Peshah. Peshah es el sentido literal. ¿Qué significa Peshah? El sentido literal. ¿Qué quiere decir Peshah? Eso, literalmente, lo que Dios creó el cielo y la tierra. Es el sentido. Cuando tú lo miras en español, el sentido Peshah es eso. Toda la Biblia en nuestro idioma es Peshah, el sentido literal de lo que Dios quiere decir. Pero existen 4 formas de estudiar la escritura para no solamente entender el sentido literal de la escritura, Peshah. El siguiente sentido sería remes, así se llama, remes. Remes, con Z al final. Remes. Eso, linda. Vas a salir, ¿verdad? Tú decides, ¿te quieres quedar? ¿Que se salga o que se quede? ¿Se quedan? Bueno, ya ahí vienen más niños. Otro. Muchas gracias. Tú decides. ¿No?
¿No se van? ¿No se van? Entonces te quedas, ¿sí? Si vemos que sigue llegando más gente, me levantas la mano y me dices, me quiero ir. ¿Está bien? Si no, quédate y que las niñas aprendan también. ¿Está bien? Bueno. Entender la sabiduría de Dios es muy complejo, porque la sabiduría de Dios es infinita. La sabiduría de Dios no está en el plano natural. Dice el Zohar que Dios tuvo que replegar su gloria, porque Él lo llena todo y lo cubre todo, para poder hacer la creación. Dejó un espacio, creó un vacío. En ese vacío creó el mundo en el que tú y yo vivimos. Antes de eso, el Zohar dice que Él llenaba todo y no tenía necesidad de nada. Cuando diseñó, ideó el plan de hacer la creación, lo primero que hizo un simsum. Simsum. ¿Qué es esta palabra? Acá se la pongo. Simsum. ¿Qué es un simsum? Es la palabra que es raíz de sum, ayuno. Ayuno. Su raíz es sum, la última frase. Pero simsum significa, es que yo no hay otra traducción, es replegarse. Hashem se replegó de todo lo que Él llenaba. Él llena todo, Él es Dios, Él creó, su gloria cubre todo, no hay nada que Él no pueda cubrir. A razón de tener que crear algo, repliega, recoge, encoge su gloria y deja un vacío. En ese vacío hizo la creación. En ese vacío creó este mundo. Y entonces empieza la escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿qué dice en hebreo esa frase? Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Así dice. En el principio, Bereshit bara creó en el contexto de la nada, Elohim, Hashem, et. ¿Qué fue lo primero que hizo? Et. ¿Cómo se escribe esa palabra et? Aleph, Tav. Et. ¿Qué es lo que hizo? Aleph y Tav. ¿Qué es eso? El abecedario hebreo. ¿Qué es lo primero que él tenía que crear? Cómo comunicarse con la creación. Si él no le enseñaba a la creación una lengua, ¿cómo se iba a comunicar con ella? Así que lo que diseñó fue una lengua sagrada, el Et, el Aleph Bet, el abecedario hebreo. El abecedario hebreo no es como el abecedario que tenemos tú y yo. El abecedario hebreo no tiene vocales, solo tiene consonantes. El abecedario hebreo es la conjunción de cada una de las letras con las que Hashem diseñó este mundo, que tienen un poder creativo. Cuando tú conoces el poder creativo de esas palabras, de esas letras, puedes generar y crear cambios, entornos nuevos y diferentes, condiciones diferentes. Si tú tienes una condición difícil a tu alrededor, sentimental, económica, de salud, familiar, de índole el que tú quieras, si tuvieras todo el conocimiento que deberías de tener, pudieras generar un cambio de atmósfera, de condición, para que a él pueda obrar de una manera mejor y directa. ¿Él entiende tu idioma? Claro, él entiende todos los idiomas. Él entiende todas las lenguas, Él escucha todas las oraciones. Pero qué interesante sería que la creación que Él hizo se atreviera a buscarlo a Él en el idioma en cómo comenzó todo esto. De Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 11, que es el contexto del Mabul, después del Mabul, acababan de destruir a la humanidad allá en el diluvio, y los seres humanos se aglomeraron, se pusieron de acuerdo y dijeron, hagamos una ciudad y edifiquemos una torre, capítulo 11 de Génesis. Edifiquemos una torre. Y que la torre nos sirva como guía para que si alguien se aleja mucho de la ciudad, voltee y mire y ya sepa dónde regresar. Eso es lo que hicieron. Esa era la razón de la torre de Babel. Que sirviera de guía. Un pueblo, y dice ese capítulo 11, que Dios bajó del cielo y dijo, bajemos y veamos qué están haciendo los seres humanos. ¿Y qué están dice, los Bene Adam, los hijos de la tierra, los hijos de Adán? ¿Qué están haciendo los hijos del hombre? Y dice, todos hablan una misma lengua. Y se pusieron de acuerdo para hacer esto.
Dice que al final de la torre de Babel, dice el Midrash, pusieron a un guerrero con una espada no, esa es la palabra. Cuando sacan la espada y ¿cómo se le llama eso? No, tampoco es esa palabra. Pero bueno, ya entendieron la idea. Una espada en posición de guerra. Blindar, no, es que no es blindar, no se dice así. No sé cómo se diga, se me fue la palabra. Y pusieron a un guerrero en la cúspide de la torre, con una espada desenvainada. ¿Qué representaba esa espada? Y ese guerrero, esa estatua, representaba la lucha contra Boreolam. Estaban peleando contra Dios. Estaban peleando contra Dios. Increíble. Acaban de pasar un juicio, capítulo 6 de Génesis, el diluvio, el Mabul. Y 5 capítulos después ya se habían puesto de acuerdo para hacer lo malo. ¿Fue malo construir la ciudad? No. ¿Fue malo construir una torre? No, tampoco. El problema era el sentido de lo que estaban haciendo. Se pusieron de acuerdo y el Midrash narra lo que la Torah no narra. Y dice, ya destruyó al mundo con un juicio porque estaba el mundo cada quien por su cada cual. Unámonos. Válgame Dios. Unámonos. Me voy a volver loco. Les aviso que estoy orando mucho y el año que entra voy a ir a Israel. Y me quiero quedar un año a estudiar. Así que si batallo, soy disléxico con el español, ahora que me quede allá y venga hablando más, quién sabe cómo voy a hablar. Estoy orando, me faltan recursos, pero yo sé que Hashem va a abrir puertas y vamos a poder hacer algo. Porque quiero formalizar todo lo que estoy haciendo. Estoy estudiando mucho, pero me hace falta ir por un documento que me van a dar allá, terminando unas cosas. Entonces, pues, tantos años de estudiarlo y no tener el papel, y el papel es requisito ir para allá, pues voy. Pero si voy, ¿cómo me gustaría quedarme un ratito a estudiar más? Y a mejorar mi hablar de la lengua hebrea. Pero bueno, esa es otra historia. Hagan oración. ¿Quieren que vaya? Ahora, son 8 horas allá. Yo puedo estar dando clases allá a las 8 de la noche y ustedes aquí a la 1 de la tarde. Está bien. Nada más que tienen que modernizarse. Porque siempre que he querido transmitir tienen problemas de transmisión. Y una de las cosas es que Telmex tiene una pésima señal de internet. Se cae cada rato. O es la ciudad o el pueblo. Así es aquí. ¿Se les cae cada rato el sistema? ¿Es aquí? Ah, bueno, pues entonces saquemos a la hermosa de Salvatierra y llevémosla a donde no haya ese problema. Vámonos a Querétaro. Pues ya siquiera uno ya se fue, nada más que anda medio rebelde porque no se ha ido todavía conmigo, pero no sé, hay que hacer algo. Pero bueno, a lo mejor ya para ese entonces ya ni me van a querer, ya ni me van a... Si ahorita ya me están echando tierra y piedras y que 3 meses, mejor ya ni venga. Y esas cosas que dijo Maguito y Iván, y oigan, pues eso duele. Bueno. ¿De qué estaba hablando? Del Mabul, de la destrucción, del Mabul, de la Torre de Babel. Y dice el Midrash que se pusieron de acuerdo. Dijeron, estemos unidos, unámonos. Porque la razón del Mabul, aparte de la maldad y de tantas cosas, es que cada quien estaba por su cada cual. Pongámonos de acuerdo en algo, seamos uno, aún hasta para la maldad. Como la desunión para el mal también funciona, te perjudica al mal. La unión para el bien funciona, la unión para el mal también funciona. Y aquí es una prueba de eso. Pongámonos de acuerdo. Así que cuando Dios baja y dice, oh caray, estos hablan una sola lengua, ya se pusieron de acuerdo para lo malo. Bajemos, descendamos y confundamos las lenguas. Así dice la Escritura. Confundamos las lenguas. Fíjense que ya me metí a lo que no quería meterme, pero lo conecto. Mande, ¿sí te quieres ir? Váyanse pues.
Váyanse, pues ¿qué hago? Cuando no hay amor, ni las cobijas calientan. Oye, Caleb, tráeme algo de beber. ¿Puedes? ¿O hay? Ok, sigo con la historia. Y descendamos y miremos, y dice que se habían puesto de acuerdo para hacerlo mal. Ellos creían que unidos no los iban a destruir, y no se equivocaron. Dios bajó y no los pudo destruir, porque si hay algo que le agrada a Dios es la unidad, aún para mal. Pero como no estaba bien esa unidad enfocada, dijo, vamos a ponerle punto final a este problema. Y confundamos la lengua, y de repente ya no se entendían unos con otros. Y nacieron las 70 lenguas de las 70 naciones que dice la Torá que rigen el mundo. 70 naciones rigen al mundo, aunque la ONU dice que somos 180 y tantos países. Pues si ustedes recuerdan, hace 10 o 15 años, la URSS se disolvió y eran cantidad de países que se independizaron, estados en aquel entonces, y se independizaron. Es decir, por ejemplo, nosotros como México hablamos español, pero venimos de una misma fuente. Cuando la España era una nación poderosa y conquistadora, vino y colonizó gran parte de América. Y en América Latina, pocos países no hablan español, muy pocos. La gran mayoría hablan español. Norteamérica, lengua sajona, Sudamérica, 2 países, creo yo, que nada más hablan lengua extranjera. Los brasileños y la Guyana francesa, y los de Belice. Todos los demás, español. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los países que hablamos español, venimos desde una nación, desde la óptica de la Biblia, que se llama en español Sefarat. La Biblia habla de un país llamado Sefarat, traducido es España. Díganle a Caleb que ya no, ya me trajeron una coca bien helada. ¿Tú la trajiste? Cuando hay amor, hasta las cocas calientan. Entonces, 70 naciones nacieron de Babel. ¿Quieren saber algo de la Torre de Babel? La Torre de Babel dice en Midrash que fue hecha en 3 niveles. Luego me regreso al tema. Espero. Fue hecha en 3 niveles. En 3 niveles, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Así fue hecha la Torre de Babel. ¿Saben qué altura tenía la Torre de Babel? Yo tampoco sé. Sé lo que dice el Midrash. Pero dice que el primer nivel era tan grande, que cuando llegabas al primer nivel de la Torre de Babel, volteaban hacia abajo y miraban las palmeras, y las palmeras se veían como hormigas. Grande. No era la latinoamericana. No era el World Trade Center. Las torres más grandes no eran las de Malasia. Esta era una verdadera torre. Dice que la sombra que daba con el sol, para salir de ella tenías que caminar 3 días. Era grandísima el primer nivel de la torre. ¿Cómo se destruyó? El Midrash dice que el primer nivel se hundió en la tierra, el segundo nivel se incendió y el tercero se cayó. Así dice que se destruyó. El asunto de aquí, querida, es que ahí nacieron las lenguas. Ahí nacieron las 70 lenguas que rigen las naciones del mundo. El español, el inglés, el francés. Así que tu idioma, mi idioma, el idioma de las naciones es producto de confusión. Entonces solo hay un lenguaje que no produce confusión. Solo hay una lengua que no tiene en sí ni mezcla ni confusión alguna, la lengua sagrada. Por eso es menester que tú y yo seamos estudiosos de esa lengua. ¿Por qué siempre pongo sobre el dedo en la llaga? Porque tenemos que estudiar. Sí, yo sé pero se les cortó a ustedes, ¿no? Porque yo sigo en la línea. Ahora puede que sea aquí, pero tengan paciencia. Se reconecta. La lengua sagrada es una lengua poderosa.
Tan así que ni siquiera nos sabemos todas las gran combinaciones de nombres que tiene Dios en su palabra. Conocemos algunos de ellos. Cada nombre genera una energía que produce una bendición para nosotros cuando la sabemos, cuando la conocemos. El desconocer nos está trayendo problemas. Por eso es importante estudiar la palabra, no solamente en el sentido peshá, en el más sencillo, tampoco en el sentido remes, que es alegorías, que es otra palabra para alegoría, metáforas, comparativos. No sé si estoy sabiendo explicarlo. La escritura está llena de parábolas, por ejemplo. ¿Qué es una parábola? Un ejemplo con el que te quiere enseñar algo Dios. Eso en sentido espiritual se llama remes. ¿Cómo se llama? Remes. Ambos sentidos están escritos en la Biblia y no es muy complicado leerlos y entenderlos. No es muy complicado. ¿Se recuerda la parábola del sembrador? Y luego él dio la interpretación. La parábola tiene un sentido, enseñarte algo con un ejemplo, una verdad fundamental, un ejemplo divino, sabiduría divina, con un ejemplo en este mundo. Pero no es lo único. Los dos niveles siguientes son los que nos enseñan algo más profundo. Desconocer esos dos niveles, pues tiene mucha razón. El desconocerlos, no, lo único que va a hacer en nosotros es evitar que nosotros entendamos de una manera más profunda lo que Dios tiene para nosotros. Dijimos que hay 4 niveles: el peshá, el simple y el sencillo; el remes con las alegorías; el tercero, el drash; el cuarto, el sot. ¿Qué es el drash? El drash es diminutivo de la palabra midrash. Midrash. ¿Qué es el midrash? Conocer midrash es conocer un poquito más profundo la palabra de Dios. Necesitamos aprender el sentido midrashico de la escritura, porque si no, nada más vamos a ver la porción literal, interpretativa literal, o la porción de alegorías, metáforas, ejemplos de las que está llena la escritura. No está mal conocerla, cuando menos hay que tener ese conocimiento. Yo siempre me gusta, soy muy así. El otro día me paré en un estacionamiento de una panadería y estaba un señor sentado, un señor tal vez un poco más joven que yo. Y estaba sentado en el lado del copiloto y estaba leyendo la Biblia. Y yo me bajé y le hago así. Yo dije, ¿sí o no, sí o no, sí o no? No. Y me voy y me metí. Compré y seguía leyendo la Biblia. Yo dije, no, entonces sí. Yo dije, si lo encuentro a la salida, le pregunto. ¿Y qué creen que le pregunté? ¿Cómo? No. ¿Entiendes lo que lees? Qué igualado. Y volteó y me dijo, la historia de Felipe. Y le dije, ¿la entiendes? Me dice, claro, yo soy creyente cristiano desde hace 19 años. Le dije, qué bueno. Y entonces, como estaba pegado a mi carro, me subo al carro, bajo el vidrio y le digo, ¿18 años? No, casi 19. Le dije, 18, cambio de vida, a ver si es cierto. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Y se me queda, sí sé, espéreme, sí sé. Y yo lo dejé, prendí el carro, le metí reversa y dije, ya me voy. ¿Me va a decir? No me acuerdo. ¿Más de 50? Y le hago la pregunta. Ya me acordé, 66. Entonces sí se lo sabe. Y le dije, ¿y cuántos capítulos tiene el Antiguo Testamento? No lo sé. ¿Y cuántos capítulos del Brit Hadashah? No lo sé. Y le dije, ¿quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? No lo sé. Le dije, 19 años y no sabe, ¿eh? No, yo lo pensé, no se lo dije. Le dije, estudie más. No lea solo la Biblia. Profundice los temas de la Biblia. Sea un buen investigador de la Biblia. El consejo es, escudriña la Escritura.
Porque no solamente vas a encontrar vida eterna en ella, vas a encontrar vida abundante. Desconocer la Escritura está haciendo de este mundo el mundo caótico que estamos viendo. Los seres humanos podrán tener un conocimiento y creer en Dios de una manera, pero eso no significa que esté el mundo caminando como Dios lo diseñó. Está caminando basado en muchas otras cosas, menos en el plan divino. ¿O acaso el plan divino es mirar lo que estamos mirando en nuestro país, la violencia que estamos viviendo, la lucha de la desigualdad social que hay, el problema de los matrimonios del mismo género? Déjeme decirle que eso que estamos viendo hoy en día ya pasó en la Escritura y fue condenado en los tiempos de Noé. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, zoofilia, seres humanos teniendo relaciones con animales. Eso ya pasó en la Biblia y fue condenado con un diluvio. Así que no estamos haciendo lo que nos corresponde. No estamos viviendo en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque solo queremos aplicar ciertas cosas de la Escritura de una manera muy superficial. Cuando nos atrevemos a ir al Drash, al Drush, al Midrash, podemos ser un poquito más profundos. Pero solo un poquito. Definitivamente el sentido más místico y más profundo de la Escritura es el Sod. Sod significa secreto. Sodot, secretos, plural. Ir a los Sodot es lo que nos va a enriquecer, es lo que nos va a hacer mejores personas. Lo siento, si no lo crees, ese es tu problema, no el mío. Por cuanto no crees mucho de lo que se te enseña, sigues tropezando y luchando con las cosas en tu vida diaria. Sigues tropezando con la misma piedra. Sigues equivocándote con las mismas debilidades. Sigues cojeando del mismo pie. Cuando Dios no quiere que estés así, quiere que superes las luchas y vayas ascendiendo, como el proverbio lo dice. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Parece una letanía repetir esto todo el tiempo. Es una letanía cuando no le extraes lo que quiere decirte. No quiere que te quedes en una condición de seguir siendo el mismo, pensando, actuando, hablando, haciendo igual las cosas. Quiere que hagas todo diferente, hables diferente, pienses diferente, sientas diferente, hagas las cosas diferente. Hasta que no lo hagas, hasta que no te atrevas a dejar de ser común, corriente, de la bola, del montón, entonces no vas a entender todo lo que el Sodot tiene para tu vida. No vas a entender lo que Hashem tiene para tu vida. Y Él tiene muchas cosas preparadas para ti. Cosas ocultas que ojo no ha visto y oído no ha escuchado, son las que la ha preparado para que no solamente tomó alguien que tomó la decisión de decirle, perdóname, no quiero seguir siendo el mismo, perdona mis transgresiones. Cuando le dijiste eso, estás en la condición de iniciar una nueva ruta. Pero tienes que esforzarte, tienes que trabajar, tienes que crecer, tienes que hacer algo más. Si no, te echo la apostólica romana. Que te vaya bonito, que te vaya bien, que te vaya mal, ¿qué me importa? No es mi problema, es el tuyo. Porque uno te tiene que enseñar y tú tienes que tomar la decisión si quieres seguir siendo igual o si vas a tomar una decisión de ser más profundo. ¿Necesitas el Peshá? Claro, cuando menos empieza por ahí. Conoce las historias de la Biblia. ¿Qué crees, hijo? Que te ganaron. Pero guárdala, esa me la voy recetando en el camino. Gracias, Calebcito. Ponte tus lentes para que te vean que te mandas a hacer lentes y te ves bien intelectual. Póntelos, póntelos. Póntelos, Caleb, póntelos. Concédeme ese, ya sabes que te traigo de bajada. Amados, tenemos que hacer un esfuerzo y ser mejores. Tenemos que buscar ser mejores. Tenemos no que irnos por el sentido nada más simple, llano, sencillo de la Escritura. Y más, porque nos la tradujeron a un idioma limitado, confuso, el español. Todas las traducciones del hebreo a las diferentes lenguas humanas están limitadas, todas, porque están dirigidas a un cierto sector, un cierto
público a ciertos ciudadanos del mundo que hablan una lengua, pero esa lengua es producto de confusión. Imagínense, tengo ahorita en nuestras redes, estudiando con nosotros, tengo una chica que es chilena, pero de niña se la llevaron a vivir a Francia. Y habla español y francés. Y dice, batallo para entenderte, Gabay. Y le digo, y me lo escribe. Y le digo, yo batallo para entenderte porque me escribe mitad español y mitad francés. Y como me escribe mitad español y mitad francés, ¿qué creen que le hago yo? Le escribo mitad español y mitad hebreo, pues para confundirla. ¿Cómo te sientes? No, pues así me escribes en francés. No sé. Yo te estoy enseñando hebreo. Ahí nos podemos poner de acuerdo. Pero para que me entiendas tienes que hablar español. Yo no hablo francés. Te voy a hablar así inglés. Medio lo vasco. Pero francés no. Tengo unos colombianos y unos chilenos y un argentino en la red que estudia con nosotros. Dice, no sé qué significa este español, esta palabra, y es español, pero para nosotros esa palabra es una grosería. Le dije, estamos en un conflicto. Porque número uno, jamás te voy a decir una grosería. Yo no hablo groserías. Pero sí tengo que darte a entender lo que tú no estás comprendiendo. Y hablamos una misma lengua, español. Entonces, ¿pueden imaginarse ese conflicto? ¿Pueden imaginarse así, queriéndonos poner de acuerdo para buscar hacer la voluntad de Dios sin atrevernos a ser un poco más profundos? Es un conflicto. La misma Biblia que yo tengo en español, la tienen ellos. ¿Y la entendemos? Diferente. Hay una lengua que no te confunde, el hebreo. Así que, queridas y queridos, chatas y chatos, hay que estudiar, hay que prepararse, no se conforme con menos, demande más, busque más, indague más, pero el Pesha es el sentido más sencillo de entender la Biblia, saber las historias bíblicas, cuando menos léala. Para algunos de aquí que están aquí, deberían de haberla leído ya cuando menos 10, 12 veces, porque tienen 10 o 12 años de creyentes. Una por año. Pero les voy a decir algo, aquí hay unos de 10 o 12 años que en toda su su vida no la han leído ni una vez. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de creyente es aquel que no lee la voluntad divina, que contiene sabiduría de lo alto para producir cambios en su vida? Y luego miras la vida que vive, ya sé por qué. Ni siquiera el sentido pesar de la escritura conoce. Ha oído las parábolas porque alguien se las enseña. Ha oído algo de la Biblia porque alguien le habla de la Biblia. Pero, amado, tu responsabilidad primaria es tener este sentido pesar. Esa es tu responsabilidad primaria. Abrir la Biblia y leerla para que sepas de qué estamos hablando. Facilítanos la tarea a los que enseñamos que tú ya leíste la Escritura, para usar esa historia de ese pasaje y poderte enseñar un sentido más profundo. O el revés, o el gras, o el sol. Y hoy quiero hablarles, esta fue la introducción. Voy a predicar apenas. ¿Está bien? Pero va a ser rápida. I promise you, porque tengo que irme. Lech Lejá, Génesis capítulo 12. Lech Lejá, sal de tu tierra y de tu parentela. Así dice la Escritura. Saludos a los que se siguen conectando. Allá en México, no sé de dónde es. Hay algunos que no, es que se conectan y aparecen como, ya te vi, Shalom, qué bueno que estás ahí. Qué bueno que están, espero que les pueda ayudar lo que vamos a hablar, ¿está bien? Bueno, denme chance de hablarles ahí, de este pasaje, que está en Génesis 12.
Verso 1. Lech lecha, meartzeja, uminimolateja, umibeit abija. Así dice. Va de nuevo. Lech lecha, meartzeja, umimolateja, umibeit abija. Y en español dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Así dice. Voy a tratar de hacer un sentido remes combinado con algo de Midrash para entenderlo. Si da chance hablo algo del Sod, pero creo que no voy a hablar mucho del Sod. Es muy... Deme chance de ponerles una base. Lech lecha. Parece un pleonasmo. Sal, sal. Así dicen en hebreo. En español no. En español nada más dice sal de tu tierra. Pero en hebreo es lech lecha. Sal, sal. Es la misma. Es exactamente lo mismo. Parece que Dios hizo un pleonasmo en esto. Jamás Dios se equivocará en la intención con la que fue escrita su palabra. Cuando se la reveló a nuestro maestro Moisés, se conoce como Moshe Rabbeinu, el maestro Moisés, le dijo que escribiera Lech lecha. El sentido no solamente es literal de salir de una tierra, Ur de Kasdim. Él vivía en una tierra, él era de Ur de Kasdim, de una tierra llamada Aram. Ahí residía con su padre, ahí vivía con su familia. Aram era una tierra llena de idolatría. En Aram se vivía con mucho abodat zará, mucha idolatría. El Midrash cuenta de verdad que la idolatría era tan grave en ese país, que hasta el padre de Abraham Avinu vendía ídolos. Pero como Abraham tenía otro tipo de conciencia y no le agradaba la idolatría, un día su padre se fue a vender los ídolos a otro poblado y dejó a Abraham ahí. Abraham dijo, yo estoy cansado de esto. Llega una viejecita y le dice a Abraham Avinu, cuando estaba atendiendo el negocio de su padre, le dice, hijo, quiero que me vendas un ídolo, un Dios bien grande, que me proteja, que proteja mi casa, mi familia y todo. Y le dice Abraham vino a esta viejecita, ¿cuántos años tiene? 84 años, le contesta la viejecita. Y le dice, 84